Los frenos Sigura están de moda. Los frenos Sigura son el resultado de mezclar componentes de dos fabricantes, de Shimano por un lado y de Magura por otro, de ahí el nombre Sigura. En concreto se trata de montar las manetas Shimano, normalmente las SLX o las XT, con las pinzas Magura, las MT5 o las MT7 por lo general. Hace un año hice un vídeo probando la combinación Sigura XT7, mezcla de las manetas Shimano XT con las pinzas Magura MT7, y la verdad es que es un vídeo con bastantes visualizaciones y muchos comentarios, por lo que hoy quiero resolver las dudas más frecuentes que se plantearon en ese vídeo y también os enseñaré a montarlos paso a paso. Pero ¿por qué nos complicamos tanto la vida haciendo este experimento cuando podemos comprar directamente unos frenos completos del fabricante? ¿Y por qué no? Ya en serio, existen varios motivos de peso para montar esta combinación de frenos, especialmente en bicicletas eléctricas. Los Magura MT5 y los MT7 son unos excelentes frenos en cuanto a potencia, dosificación, resistencia a la fatiga, al calor, y además el tacto no es malo. De verdad que son buenos frenos. Además, estos frenos vienen de serie en muchas bicicletas de enduro y all mountain, y los vemos en muchas e-bikes debido a su potencia y resistencia a la fatiga. Pero tienen un gran problema: la maneta. Y no hablo de la leva o palanca de freno, hablo de la maneta en sí, el cuerpo de la maneta. Toda esta pieza está fabricada con un material compuesto de plástico y fibra de carbono. No es la típica fibra de carbono que conocemos en los cuadros, llantas y manillares. Es simplemente la mezcla de un plástico con la fibra de carbono sueltas. Esto hace que el cuerpo de la maneta sea ligero, sí, pero también muy frágil y propenso a la flexión. Además, en mis sensaciones, la calidad de la maneta y de la leva pues no están a la altura de la calidad de esas pinzas. A todos los frenos Magura les falta la regulación de la distancia de las pastillas al disco, pero sí traen por contra la de la distancia de la leva al manillar. Por cierto, y sé que alguno lo va a decir, conozco perfectamente la existencia de la leva Magura HC3, que tiene más calidad que la que viene de serie y aporta más regulaciones. Pero, ¿a qué coste? Pues estamos hablando de que cada leva vale entre 60 y 65 euros, es decir, 120-130 euros la pareja. Montar manetas Shimano es más económico, como veremos adelante. Además, esta leva no soluciona los problemas de fragilidad del cuerpo de la maneta, lamentablemente. Entonces, os resumo todas las ventajas y desventajas de cada freno. ¿Ventaja de los Magura? La potencia total es excelente. Pocos frenos tienen tanta potencia como los MT7. La progresividad es aceptable. No son tan progresivos como los Hope o SRAM, pero están bien conseguidos. Su resistencia al calor y la fatiga es muy buena. En bajadas largas e inclinadas jamás he notado que pierda potencia o mordiente. Pero tienen desventajas, sí. Tienen pocas regulaciones, la calidad de la maneta es mejorable. Este material, aunque es ligero, no está a la altura de las pinzas. Es un material débil y los usuarios suelen tener problemas de roturas en caída. ¿Ventaja de los Shimano? El tacto es firme y bueno. La calidad de la maneta es buena y son resistentes. Por cierto, en mi Capra, que llevo los Shimano XT, pegué un porrazo pero grande hace no mucho. La bicicleta cayó con la maneta en unas piedras y lo único que pasó fue que se dobló un poco la leva de freno y por lo demás siguen perfectas. Estoy seguro de que si hubiera llevado en esa bicicleta unas manetas Magura, estarían totalmente rotas. La leva seguro, y lo que es el cuerpo seguramente estaría también dañado. Las desventajas de los frenos Shimano son que tienen un tacto on-off. Puede no parecer una desventaja, pero unos buenos frenos progresivos siempre permiten modular la frenada, mientras que uno del estilo de los Shimano no. En terreno suelto, seco o en mal estado siempre es preferible tener frenos progresivos. Tienen menos potencia que los Magura, pero dependiendo del freno tampoco es una gran desventaja, pero sí se ven afectados por el calor y la fatiga. Todos los frenos Shimano que he probado, cuando se calientan pierden mucha potencia y tacto en comparación a unos Magura, y eso es culpa de las pinzas. Entonces, si buscamos lo mejor de cada freno, tendremos unos frenos con muchísima potencia, con un buen tacto, progresivos en su justa medida, resistentes a la fatiga y de calidad. Vamos, la carta a los Reyes Magos de frenos. Esto lo encontraremos combinando estos componentes, las manetas Shimano con las pinzas Magura. Y es posible combinar estos componentes de distintos fabricantes porque ambos usan líquido mineral, pero el tema del líquido lo comentaré más adelante. Así que quédate para no perdértelo. Por cierto, si te está gustando el vídeo puedes aplastar el botón de like, es gratis y ayuda mucho a que este vídeo llegue a mucha más gente. Para el montaje de estos frenos nos vamos a ir al taller y os voy a hacer un ejemplo demostrativo del montaje de unos Sigura XT5. La combinación de las pinzas Magura MT5 con las manetas Shimano XT. Pero primero, ¿qué materiales necesitamos para montarlos? Dos reductores de latiguillo de freno, uno para el delantero y otro para el trasero.
También se suelen llamar Oliva y suelen ser compatibles entre todas las marcas. Yo he usado las de Shimano y después de un año ni un solo problema. También necesitaremos un cortador de latiguillo. Si sois fino, un cúter bien afilado puede servir. Estas piezas que sirven para sujetar el latiguillo, yo las conozco como sacapuntas, pero no sé el nombre real que tienen. Líquido de freno mineral, un kit de purgado de frenos, un juego de llaves hexagonales, unos alicates de sujeción de este estilo, un poco de papel absorbente como el de cocina o taller, limpiador de frenos y guantes si queréis. El montaje lo va a realizar nuestro mecánico de confianza, Aku, del taller Aguilar MTB, en Córdoba, que montó los míos y me suele ayudar en los distintos experimentos y reviews que veis en el canal, aunque suele preferir mantenerse al margen. Entre matorrales. Si queremos usar el líquido Royal Blood de Magura, que es de color azul, también funcionará. Este es el Royal Blood, lo que pasa que no lo tengo en su bote original. Aunque usando ese líquido conseguiremos un tacto ligeramente más duro, debido a que es un líquido un poco más denso y viscoso, pero es algo que debe ser casi imperceptible. Bueno, vámonos al taller. Primero, sacamos estas fundas protectoras de la maneta. Con la llave adecuada, liberamos la rosca. Cortamos el latiguillo en la medida que necesitamos. Yo lo he cortado lo más corto posible. Si tenemos frenos Magura y le vamos a poner solo las pinzas Shimano, solo es necesario hacer esto con los frenos que tenemos montados. Si como yo tenemos los dos juegos de frenos, esto hay que hacerlo para ambos. Ahora, sujetamos el latiguillo con estas pinzas que parecen un sacapuntas y con los alicates. El reductor entra dentro del latiguillo, dándole unos golpecitos suaves. Ahora montamos la cabeza del reductor. En la maneta, en el hueco donde va el latiguillo, con la ayuda de una jeringuilla, rellenamos con líquido mineral. Esto nos ayudará a no tener que purgar el freno por completo, aunque lo recomendable es sangrarlo una vez que terminemos este proceso. Si es una maneta nueva por separado que no tiene líquido en su interior, esto no sirve para nada. Tendremos que purgar el freno por completo una vez instalado todo, sí o sí. Conectamos ahora el latiguillo con la maneta, apretamos la tuerca que sujeta el latiguillo, ponemos el cobertor y esto mismo hay que repetirlo con el otro freno. Pues ya tenemos montados los frenos Sigura. Ahora lo recomendable es realizar un purgado completo, como ya he comentado. El sangrado del freno no lo voy a mostrar en este vídeo, ya que no quiero hacer un vídeo muchísimo más largo y además hay muchísimos tutoriales muy buenos en YouTube que podéis buscarlos para purgar un freno. Podría darse el caso en el que, teniendo un set de frenos Shimano, queramos convertirlos en Sigura comprando unas pinzas. En ese caso, lo que hay que cortar es la parte inferior cerca de la pinza Shimano y montar una oliva de este estilo compatible con Magura. Este proceso es distinto, es un poco más delicado y luego es 100% necesario purgar el freno, pero el resultado al final es el mismo. Como hemos visto, el proceso en sí no es muy difícil. Si no tenéis mucha idea de mecánica, hacedlo con vuestro mecánico de confianza. Podéis compartir con él o con ella este mismo vídeo para que se haga una idea. Importante, esta combinación de frenos se puede hacer con manetas Shimano, Deore, SLX, XT, XTR, Saint, Zi, con todas las manetas de Shimano básicamente. Aunque si buscamos un mejor rendimiento, lo ideal es hacerlo con las nuevas SLX, XT o XTR de última generación. Aunque personalmente recomiendo hacerlo con las nuevas SLX o XT, ya que su precio está justificado. Estamos hablando de que la pareja de manetas SLX cuesta 75 € aproximadamente y la pareja de manetas XT unos 100. Montar unos frenos Sigura con manetas XTR o Saint no tiene sentido dado el alto precio de estas manetas. Además, con los modelos antiguos de manetas como la Saint o la Zi, no tendremos las mismas sensaciones que comenté en el vídeo de prueba. También es recomendable hacer esto si la bici ya trae serie frenos Magura, ya sea los MT5 o los MT7, aunque con los MT Trail 4 pistones delante y 2 pistones detrás también es compatible. Y digo esto porque es mucho más sencillo y barato montar manetas Shimano sobre frenos Magura que montar solo las pinzas Magura sobre un set de frenos Shimano. Las pinzas Magura son mucho más caras y más difíciles de encontrar. Además, las ventajas se notarán mucho más si partimos de unos frenos Magura y los convertimos en unos Sigura que partiendo de los Shimano. Con esta combinación encontraremos unos frenos más progresivos que unos Shimano y con más potencia. También encontraremos que el tacto mejora respecto a unos Magura y tendremos una maneta más resistente y que flexa menos. En fin, señores, espero que con este vídeo se hayan resuelto muchas de las dudas que quedaron pendientes en el vídeo de prueba, sobre todo las del montaje, líquido de frenos y latiguillos. Si os gusta este tipo de contenido, os recomiendo suscribiros al canal. Os dejo por aquí un vídeo de los DB8, los primeros frenos de RAM con líquido mineral. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.